Soy Snyder Vaquero, me apasiona las ciencias de la salud, espero se encuentre muy bien. El video pasado se habló sobre las proteínas, la estructura de las proteínas y las funciones de las proteínas. El día de hoy vamos a hablar sobre la proteína plasmático albumina y sobre los somatotipos o biotipos. Bueno, ¿y qué son los somatotipos o biotipos? Los somatotipos, ¿cierto? Son el mesomorfo, ectomorfo y endomorfo. Bueno, los somatotipos hacen referencia a las diferentes formas del cuerpo, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? ¿A qué hace referencia morfo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo? Morfo hace referencia a la morfología, a la forma de algo, ¿cierto? O sea, forma del cuerpo. En palabras sencillas, a eso se refieren los somatotipos, ¿cierto? Ahora, antiguamente los somatotipos se denominaban de otra manera, ¿cierto? ¿Cierto? Encontramos una palabra que dice ahí que es leptosomático. Leptosomático hace referencia al somatotipo ectomorfo, ¿cierto? Atlético hace referencia al somatotipo mesomorfo, ¿cierto? Y pícnico hace referencia al somatotipo endomorfo, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde se sintetiza la proteína plasmática albumina? Se sintetiza en el hígado, ¿cierto? Ahora, los niveles serológicos de la albumina son de 3.4 a 5 gramos sobre decilitro. Estos valores de referencia varían de un laboratorio a otro, no son iguales. ¿Qué quiere decir que sea un valor serológico de albumina? A ver, cuando uno va a un laboratorio clínico, le toman una muestra sanguínea, ¿cierto? Les traen una muestra sanguínea, ¿cierto? Con una jeringa y eso, ¿cierto? Posteriormente a eso hacer extracción de muestra sanguínea con bueno, se utiliza el tubo amarillo o el tubo rojo para estudios de bioquímica, ¿no? Ahora, después de hacer esa extracción sanguínea, ¿cierto? Se va a colocar esa muestra sanguínea en una centrifugadora, ¿cierto? A unas revoluciones por minuto y se va a separar el suero y el plasma sanguíneo, ¿cierto? El suero sanguíneo está señalado con una flecha negra, ¿cierto? Y el plasma sanguíneo está señalado con una flecha azul, ¿cierto? Bueno, ahora, la albumina tiene unas funciones, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, como lo que es el control de la presión oncótica, la presión hidrostática, ¿cierto? El equilibrio de los líquidos en el líquido intracelular y extracelular, ¿cierto? Hay una palabra que dice ACT. ACT hace referencia al agua corporal total, ¿cierto? Que es el 60% del peso corporal, ¿cierto? De este 60% del agua corporal total, ¿cierto? Hay un 40% que es del líquido intracelular, ¿cierto? Y de ese 60% del agua corporal total hay un 20% que hace referencia al líquido intracelular, ¿cierto? Y como vemos, el líquido extracelular, ¿cierto? Perdón, el líquido extracelular es un 20% del 60% del agua corporal total. Y el líquido intracelular es un 40% del 60% del agua corporal total. Ahora, el líquido extracelular se divide en dos, ¿cierto? El líquido intersticial, ¿cierto? Y el líquido intravascular, ¿cierto? Ahora, el líquido extracelular, ¿cierto? Lo que corresponde al líquido intravascular es un 5%, ¿cierto? De ese 20% del líquido extracelular, ¿cierto? Y el líquido intersticial es un 15% de ese 20% del líquido extracelular, ¿cierto? Bueno, espero que eso se haya entendido. Ahora, hay cationes y aniones intra y extracelulares, ¿cierto? El cation intracelular más importante es el potasio y el cation extracelular más importante es el sodio, ¿cierto? El agua corporal total varía de una persona a otra, ¿cierto? En los adultos mayores el agua corporal total puede ser de 45 a 50%. En los recién nacidos o neonatos, que también se denominan, el agua corporal total es un 80%, ¿cierto? En las mujeres el agua corporal total tiende a ser menor que en los hombres, ya que las mujeres tienen un tejido adiposo graso, ¿cierto? Bueno, bueno, sin alargar tanto el tema, la proteína plasmática albumina tiene más funciones, ¿no? Como lo que es el transporte de la bilirrubina indirecta. ¿Y qué es la bilirrubina indirecta? La bilirrubina indirecta es un pigmento, ¿cierto? Un pigmento amarillo que se genera por la degradación de los glóbulos rojos, ¿cierto? Ahora, el glóbulo rojo, el eritrocito, ¿cierto? Tiene una proteína llamada hemoglobina, ¿cierto? Y esta proteína llamada hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno en sangre. Ahora, ¿qué pasa si se degrada un glóbulo rojo? Si se degrada un glóbulo rojo, se va a separar entre lo que es
el grupo hemo de la hemoglobina, ¿cierto? Y la globina, que es la parte proteica de la hemoglobina, ¿cierto? Esta proteína hemoglobina. Ahora, lo que es el grupo hemo de la hemoglobina, ¿cierto? Se va a unir a la proteína plasmática albumina, ¿cierto? Y al hacer esta unión se va a generar la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Ahora, la bilirrubina indirecta se va a unir al ácido glucurónico, ¿cierto? Y se va a generar la bilirrubina directa, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Posteriormente se forma la bilis, ¿cierto? Y se elimina en las heces como estercobilinógeno, ¿cierto? Y en la orina como urobilinógeno. Eh, bueno, la proteína plasmática albumina tiene más funciones, ¿cierto? Como el transporte de hormonas tiroideas, trillotironina, tiroxina, el transporte de ácidos grasos, ¿cierto? Y cuando los niveles de albumina están bajos, ¿cierto? Hipo hace referencia a algo bajo. Entonces, hipoalbuminemia, niveles de albumina bajo. Los niveles de albumina, ¿cierto? La hipoalbuminemia se puede dar en ciertas condiciones. Vamos a mirar algunas, ¿cierto? No todas, ¿cierto? En la cirrosis hepática se disminuye la síntesis de la proteína albumina, ¿cierto? Ahora, en la desnutrición también hay niveles bajos de la proteína albumina, ¿cierto? También hay hipoalbuminemia, ¿cierto? La hipoalbuminemia también puede estar presente en enfermedades hereditarias o genéticas, ¿cierto? La hipoalbuminemia también puede estar presente ya que hay condiciones en las que el intestino no absorbe los aminoácidos, ¿cierto? Adecuadamente, ¿cierto? En el síndrome nefrótico también puede haber hipoalbuminemia, ¿cierto? Por eliminación de proteínas en la orina. En el síndrome nefrótico hay edemas, hipoalbuminemia, ¿cierto? Proteinuria, pero bueno, eso es otro tema aparte, ¿cierto? Bueno, cuando un paciente se le somete a una intervención quirúrgica o alguna persona, ¿cierto? Esto es un factor de riesgo nutricional, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos parámetros como para saber que una persona está en un factor de riesgo nutricional? Bueno, el índice de masa corporal, bueno, el índice de masa corporal, bueno, hay que entender primero cómo sale, de dónde sale eso. Entonces se coge el peso y se divide en talla a la 2 y de ahí sale el índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces, con el índice de masa corporal se puede saber si uno está en sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, ¿cierto? Obesidad mórbida. Entonces, el índice de masa corporal menos a 18.5 es un factor de riesgo nutricional, ¿cierto? La pérdida de peso de 10 a 15% es un factor de riesgo nutricional, ¿cierto? Los niveles serológicos de albumina menores de 3 gramos sobre decilitro también es un factor de riesgo nutricional. Ahora, si se bajan los niveles de albumina también, menores de 3 gramos sobre decilitro está asociado con pérdida de masa muscular o sarcopenia, ¿cierto? Y la albumina se utiliza para la valoración del estado nutricional y el cribado nutricional de desnutrición, ¿cierto? Ahora, eh, parámetros básicos de nutrición clínica. ¿Cuáles son estos parámetros básicos de nutrición clínica? Encontramos que hay una palabra que dice antropometría. Metría hace referencia a la medida de algo. Antropo hace referencia a el hombre, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, antropometría hace referencia a medida del hombre, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos parámetros básicos de nutrición clínica, ¿cierto? A ver, son el peso, ¿cierto? La talla, ¿cierto? Los pliegues cutáneos y las circunferencias corporales. Ahí se ve representado la circunferencia de la cintura, ¿cierto? Hay más tipos de circunferencias corporales, ¿no? Hay unos parámetros bioquímicos, ¿cierto? O sea, de los parámetros básicos de la nutrición clínica, ¿cierto? Hay unos marcadores bioquímicos nutricionales. Bueno, de hecho la albumina es un marcador, bueno, un marcador bioquímico nutricional, ¿cierto? Y el colesterol también, ¿cierto? Hace parte de el colesterol y los linfocitos, ¿cierto? O sea, en su conjunto, albumina, colesterol y linfocito hacen parte de parámetros clásicos de la nutrición clínica, ¿cierto? Y también junto lo que es la ingesta dietética, ¿sí? Bueno, parámetros avanzados de nutrición clínica. En los parámetros avanzados de nutrición clínica encontramos que está un reactante de fase aguda que se denomina proteína C reactiva, que se que se sintetiza en lo que es el hígado, ¿cierto? Al igual que la prealbumina o transcisterina, ¿cierto? La proteína C reactiva y la prealbumina se sintetizan en el hígado.
La proteína C reactiva se eleva en procesos inflamatorios, ¿cierto? Infecciosos, ¿cierto? La dinamometría es un parámetro avanzado de nutrición clínica. La dinamometría se utiliza para medir la fuerza muscular, ¿cierto? La ecografía muscular es otro parámetro avanzado de nutrición clínica, junto con los test funcionales, que es otro parámetro avanzado de nutrición clínica. Bueno, bueno, ahí se representa lo que acaba de decir, ¿cierto? Que el hígado, ¿cierto? Sintetiza los reactantes de fase aguda en un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y en un proceso inflamatorio se puede liberar lo que es interleucina, ¿cierto? Y pueden estar activados tanto macrófagos, monocitos, entre otros glóbulos blancos o leucocitos, o sea, glóbulo blanco y leucocitos, ¿cierto? Bueno, ahora, bueno, cuando se dice que la albumina es un marcador inflamatorio, ¿cierto? Es un reactante de fase aguda inverso, ¿cierto? Se dice. Y bueno, cuando hay el hígado puede sintetizar, ¿cierto? Algunos reactantes de fase aguda, ¿cierto? Vamos a ver algunos, no todos, ¿cierto? Hay más reactantes de fase aguda, como lo que es la proteína C reactiva, la alfa-1 antitripsina, ¿cierto? Y el fibrinógeno son reactantes de fase aguda. Hay más reactantes de fase aguda, obviamente, ¿no? En un proceso inflamatorio o infeccioso hay un aumento del catabolismo proteico, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de somatotipos, ¿cierto? Hay un somatotipo ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿cierto? Ahora, en el somatotipo ectomorfo, ¿cierto? Son personas con complexura delgada, son personas que tienden a ser delgadas, ¿cierto? Bueno, el metabolismo es más rápido, ¿cierto? El metabolismo de las personas ectomorfas tiende a ser más rápido, ¿cierto? Y si hay una alta ingesta de alimentos, ¿cierto? Van a tender a no subir de peso, ¿cierto? No, van a tender a no subir de peso tan rápidamente, ¿cierto? Ya que tienen un metabolismo rápido las personas con somatotipo ectomorfo. Aclaro que los somatotipos no son puramente al 100% de una persona a otra. Podemos tener una variación de uno u otro somatotipo, ¿cierto? Ahora, bueno, las personas ectomorfas, ¿cierto? Tienden a tener una dificultad para la ganancia de la masa muscular, ¿cierto? Ahora, se dice que el consumo de proteína, ¿cierto? Bueno, o sea, ¿cómo se puede hacer para compensar en una persona ectomorfa para que bueno, pueda tener un mayor desarrollo de masa muscular, ¿cierto? Lo ideal es que tenga una dieta alta en proteína, ¿cierto? 1,6 gramos sobre kilogramo día de proteína, ¿cierto? Y la proteína whey, ¿cierto? Ella contribuye al crecimiento de la masa muscular, al desarrollo, ¿cierto? Eh, bueno, lo posible sería bueno que uno tratara de no consumir estos ciertos tipos de alimentos, ¿no? Como digamos lo que son los carbohidratos simples. Carbohidratos simples son los monosacáridos, los disacáridos, los carbohidratos simples, en otras palabras, son azúcares, ¿no? Como lo que son los dulces, ¿cierto? El helado, ¿cierto? Los pasteles, ¿cierto? Tratar de no consumir en la medida de lo posible estos alimentos, ¿no? Bueno, y otros alimentos como lo que son los alimentos ultraprocesados, la comida rápida, ¿cierto? Los alimentos ricos en grasa, los azúcares refinados, y vamos a ver unos ejemplos, ¿cierto? De todo eso, ¿cierto? Azúcares refinados, ¿cierto? Comida rápida, alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Encontramos aquí que el queso crema, rico en harta en grasa, ¿cierto? La pizza, ¿cierto? Encontramos las papas fritas, ¿cierto? Otros alimentos son el tocino, ¿cierto? Y el pan, ¿cierto? Que el pan es un azúcar refinado, ¿cierto? Bueno, y también se debería, en lo posible, ¿cierto? La persona que tiene el somatotipo ectomorfo debería, en lo posible, tratar de no consumir alcohol, ¿cierto? Ya que el alcohol disminuye los niveles de testosterona, ¿cierto? Y cuando aumentan los niveles de testosterona hay mayor, ¿cierto? Mayor desarrollo de masa muscular, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿qué alimentos son buenos? Que son buenos, ¿cierto? Que son saludables, ¿cierto? Las leguminosas, bueno, de las leguminosas está el frijol, las alberjas, las lentejas, ¿cierto? Entre otras, ¿no? ¿Cierto? Los cereales integrales, ¿cierto?
Bueno, también están las grasas saludables, ¿cierto? El aceite de oliva, el aceite de canola, el aguacate, ¿cierto? Las grasas saludables también son ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, esos son muy buenos. Los vegetales también son importantes. Alimentos de alto valor biológico, ¿cierto? Como lo que es la carne, los huevos, el pescado, ¿cierto? Ya que los alimentos de alto valor biológico contribuyen a la síntesis proteica muscular, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál sería el ejercicio ideal para la persona con el somatotipo ectomorfo? Un ejercicio de tipo aeróbico, ¿cierto? Y dándole importancia a los ejercicios de fuerza, ¿cierto? Ahora, en el caso del somatotipo mesomorfo, ¿cierto? Son personas que tienden a tener un tronco más grueso, ¿cierto? Tienden a desarrollar músculo más fácilmente, ¿cierto? Sin que hagan actividad física de manera recurrente, ¿cierto? La ingesta de proteínas, lo ideal sería de 0,8 a 1,2 kilogramos por día, ¿cierto? Y el ejercicio en el tipo de la persona con el somatotipo mesomorfo, lo ideal sería que haga ejercicios de tipo aeróbico y anaeróbico. Ejercicio aeróbico y anaeróbico hace referencia, o sea, ejercicio aeróbico hace referencia a ejercicio con oxígeno y sin oxígeno. En otras palabras, ¿no? En palabras muy coloquiales, muy sencillas, ¿cierto? Y bueno, y encontramos que el somatotipo endomorfo, bueno, en el somatotipo endomorfo, ¿cierto? El metabolismo es más lento, ¿cierto? Y lo ideal es que quisiera ejercicio, ¿cierto? Donde haya ejercicios de fuerza, ¿cierto? Correr y bicicleta, ¿cierto? Y también en el somatotipo mesomorfo, ¿cierto? La persona que tiene somatotipo mesomorfo también es ideal que corra, ¿cierto? Que monte bicicleta, ¿cierto? Y esto sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y gracias.